viendo mi pantalla. ¿Me explicás cómo se usa el engendro mutante para pasar asistencia? Veo tu pantalla, pero no veo la lista de... Ah, ahí está. Ahí, hace clic en personas. Hago clic en personas. ¿Ves que ahora el numerito del medio cambió a 24? Sí. Si haces clic en ese tilde, la rayita roja, ¿no te abre como una planilla en tu Drive? Mirá, yo al acercarme sin hacer clic, me aparecen 4 cosas. No sé si las estás viendo. Sí, sí, las veo, pero hace clic directamente en la flechita o en la agenda esa. ¿En la flecha roja o en ¿Sí? esta flecha? No, 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 en la roja, en la roja. Hago clic en la roja. Pero me dice el archivo que solicitaste no Ah, existe. está bien, entonces cerrá esta ventana Ese es el tema. y se supone que en las opciones que te aparecen abajo, viste cuando recién pusiste ahí, ves que hay una que dice creo que nueva hoja, ¿Agregar hoja? agregar hoja. ¿Y qué diferencia hay para él entre hoja y spreadsheet? No tengo idea, yo probé con lo de agregar hoja y me funcionó. Bueno, ahí agrego hoja. Yo lo hice eso, pero no funcionó. No funcionó y ahora descargando con la flecha no te abre la planilla. No, el archivo que solicitaste no existe. Entonces probá con el spreadsheet a ver si funciona. A mí me funcionó. No, porque por eso te digo, incluso como me decía que me tenía que suscribir, me he suscrito, con lo cual no sé qué hice en realidad. Tiene que ser fácil, ¿viste? Si es tan complicado no sirve. Ahí puse agregar, pero no me da ninguna, digamos, realimentación de que se agregó. Sí, porque se te tendría que poner el tilde verde. Y me sigue poniendo que el archivo que solicité no existe. Y después me aparece esta otra cosa extraña que dice exportación CSV de Se ve. emergencia, pero que no hace nada. Sí, me extraña porque a mí me aparece el tilde verde directamente. Ni Como hablar que tampoco de estas cosas on-off, que tampoco tengo mucha idea de lo sí, que son, ¿no? sí. Conclusión, no tengo ni idea de cómo funciona este mamotreto. Si no, déjamelo a mí porque a mí me deja tomar lista y me genera la planilla. Lo que pasa es que yo lo quería usar con otros cursos y me pasa exactamente lo mismo. Y no hay, viste, un manual, no hay un gel, no hay un tutorial, no hay nada. Nada, sí. Bueno, nada. No soy yo que esté loco, que estoy loco. Todos ustedes vieron que sigo las indicaciones y no funciona como tiene que funcionar. Bueno, Ya te adelanto que hay algo raro porque te aparece roja, la flechita te aparece roja con el cuadradito rojo. A mí me aparece verde. y bueno, no sé qué decir. La verdad que no sé qué decir. Y yo tampoco, como decía, no hay un help, nada. Yo fue todo prueba y error. Pero insisto, lo que pasa que, viste, yo no quiero probar ahora con los chicos conectados. No, está bien. Y cuando probé sin nadie conectado no me daba nada. Bueno, no importa. Ya lo resolveremos. Chicos y chicas, la semana pasada, después de hacer algunos ejemplos y empezar a meternos en esto, yo no sé si les comenté, seguro que sí, que nosotros en este curso hacemos un estilo de programación o un paradigma de programación que se llama programación estructurada. Otra manera de referirnos a este tipo de programación es decir, programación orientada al procedimiento. No son exactamente lo mismo, pero son casi sinónimos. Lo de programación estructurada es en contraposición con un paradigma ya casi en desuso de la programación, que es lo que se llamaba la programación lineal, que nosotros detestamos y odiamos. Mandamiento cero de nuestra religión informática es no
programarás con el paradigma lineal. Lo de programación orientada al procedimiento es en contraposición con algo que ustedes seguramente ya oyeron nombrar, que es la programación orientada a objetos, que es el paradigma, digamos, actual. Digamos que algunos nombres como que se contradicen porque muchos de estos se analizan según cómo los clasifiquemos, y yo ahora no quiero enloquecerlos con eso, algún día lo vamos a generalizar. Pero esto de programación orientada al procedimiento es el tipo de paradigma que usamos cuando tenemos programas con pocos datos. Con pocos datos. O sea, nuestros datos son grupos de valores que generalmente entran por teclado o a lo sumo se leen de un archivo. No solo son pocos datos, sino que son pocas categorías de datos. En el ejemplo más grande que podamos hacer nosotros en todo este curso, a lo sumo podremos tener un archivo cuyos registros, ¿qué pueden tener? 10, 15, 20 campos cada uno y exagerando, y no más. Y si son programas que la entrada la toman de teclado, como lo que estamos haciendo ahora, ¿cuántos datos podremos tomar de teclado? Los alumnos de un curso, los inscriptos de un club, no sé, las categorías de algo, pocos datos. Entonces, todo el enfoque del programa nosotros lo vamos a poner en el proceso de esos datos para lograr resultados. ¿Qué vamos a aprender a hacer nosotros en esta materia? A ordenar datos, a en un conjunto de datos buscar algunos, o agregar otros, o hacer alguna modificación, o decir un dato lo tengo en una terminal y lo quiero mandar a otra terminal. ¿Me explico? Emitir tablas de algo, ese tipo de cosas vamos a hacer. Programitas simples con poquitos datos a los que hay que hacerles algo. Entonces, para hacer eso, este paradigma cae como anillo al dedo, para eso es que se desarrolló, y normalmente este paradigma de programación orientada al procedimiento se implementa con técnicas de programación estructurada. No es que con otras técnicas no se pueda hacer, pero digamos que estas modalidades han nacido una junto con la otra, ¿correcto? Nosotros no vemos programación orientada a objetos en Info 1, la vemos en Informática 2, pero les adelanto que la programación orientada a objetos aparece su necesidad cuando empezamos a tener volúmenes gigantescos de datos, no solo porque hay mucha cantidad, sino porque hay mucha categoría de datos, ¿sí? Y entonces tengo que de alguna manera manejar entidades de datos y de código que procese esos datos, las dos cosas al mismo tiempo. Son como burbujas de código con datos, ahora que está tan de moda decir burbuja. ¿Ok? Bueno, a esa burbuja de código y datos es a lo que se le llama objeto. Y es un paradigma aparte que nosotros no contemplamos en este curso. Porque, repito, nosotros hacemos programas cortos con pocos datos. Yo acá les puedo decir, bueno, para un análisis estadístico se ingresa el nombre de la provincia, los milímetros de lluvia caídos, la temperatura máxima y mínima, y usted me tiene que decir en cuántas provincias la temperatura estuvo en promedio en 23 grados, cuál fue la provincia donde más llovió, y bueno, ese tipo de cosas, ¿sí? Que se resuelven en general ingresando esos datos por teclado o si están en un archivo desde allí. Pero ahora imagínense, todos ustedes saben lo que es, por ejemplo, un simulador de vuelo, donde se entrenan los pilotos. ¿Cuántas variables se imaginan que necesito yo para modelar un avión en todas las condiciones de vuelo posibles? Tírenme un número. O sea, nosotros hasta hoy el programa más grande que hicimos tenía dos variables, que eran el lado y la base y la altura de un rectángulo. ¿Sí? ¿Con cuántas variables creen que se tienen que manejar para simular un avión de línea? Un avión chiquito, un avión de 300 pasajeros.
Tíreme un número. 100. 30. ¿Cuántas? Yo dije 30, el compañero dijo 100. Qué ingenuos que son. 1.000.000. Y estamos cerca del 1.000.000 y no sé si nos pasamos, ¿eh? Porque si yo tengo que considerar absolutamente todo, a ver, voy a decir algunas cosas que se me ocurren porque yo de aviones no entiendo un pomo, pero empecemos por el peso del avión, las dimensiones del avión, la carga de combustible que tiene el avión en ese momento, el tipo de combustible, de qué país es, porque según donde cargue puede ser la calidad o alguna variante porcentual en la composición, cuántos pasajeros van, cuánto equipaje llegan, cómo está constituida la tripulación, que puede haber uno de más o uno de menos, algún aparato que puede andar o no andar. No nos olvidemos de las condiciones climáticas, que si llueve, que si no llueve, que si hay viento, que si no, que si ese viento viene de un lado del otro, y que si hay tormenta, y que si el avión está aterrizando o no, y que si el piloto automático, ya con eso solo dije 100 y pico. Pero si consideran todo, entonces imagínense que vengo yo todo feliz para tomarles a ustedes el primer parcial y les digo, muy bien, un programa de simulación de vuelos, ingresan por teclado las siguientes variables y les doy a ustedes el listado del 1.000.000 de variables. ¿Ustedes qué hacen? Bueno, para ese tipo de problema con tremenda cantidad de variables no se puede trabajar con este paradigma. No nos alcanzaría la vida. Para eso van a tener ustedes programación orientada a objetos el año que viene. Otro ejemplo de objeto, una ventana de Windows. Una ventana de Windows tiene un montón de parámetros que la controlan, que si está maximizada, que si está minimizada, que si está en una posición intermedia, que si la flechita estira de un lado o del otro, de los dos al mismo tiempo, que si la barra de título, que si el color del fondo, que si es transparente o no. Todo eso son los atributos de la ventana. Y después están las acciones, los comportamientos que caracterizan a la ventana. Abrirla, cerrarla, minimizarla, ponerla en primer plano, ponerla en segundo plano, cambiarle la posición. Bueno, entonces cuando yo hago eso de característica y comportamiento, atributo y método, como lo van a llamar en su momento, bueno, nada, me encuentro que para hacer una ventana de Windows, solamente la ventana sin nada dentro, tengo 354 líneas. Entonces imagínense si para cada programa hay que abrir las ventanas una por una. Bueno, eso código que ya está escrito dentro de un objeto, ustedes toman el objeto de esa librería, lo ponen en el código, plum, se desensambla solo y está la ventana. Eso no es lo que hacemos nosotros. Nosotros vamos a la programación estructurada, que es la técnica que van a usar después para construir los métodos de los objetos. Ok, en esta programación estructurada, gracias a Dios, hay solamente 3 y solo 3 estructuras de control de flujo. La primera de esas es la secuencia. La secuencia ya la vimos, es esta propiedad por la cual la línea de programa se ejecutan una después de la otra en forma secuencial. Y en principio de la primera a la última, sin ninguna posibilidad de que eso se modifique. O sea que sin decirles que esto es secuencia y que es una estructura de control, todos los ejemplos que les mostré en la clase pasada son ejemplos de secuencia. La segunda estructura de control es la toma de decisión, que es lo que vamos a ver ahora. En lenguaje C hay 2 maneras de implementar una toma de decisión. Una es la estructura if, else, que es la que vamos a ver dentro de 5 minutos. Y la otra es la estructura switch case, que la vamos a ver cuando la necesitemos en algún ejercicio. Porque el switch case sirve para cosas muy puntuales y hasta que no lleguemos a esas cosas puntuales no tiene sentido darlo. Básicamente sirve para hacer menús de opción. ¿Vieron cuando hay un programa donde aparece 1 tal cosa, 2 tal otra, 3 tal otra? Sirve para implementar eso, la estructura switch case. Entonces, cuando lo usemos, se los enseño. Antes no, porque también lo podrían hacer con un if
else. Y la tercera estructura de control de flujo es la repetición o bucle o iteración, dicen algunos. Con la decisión, yo decido si a partir de un determinado punto de mi secuencia decido entre dos caminos de acción posibles. O sea, rompo la secuencia y o voy para un lado o voy para otro. Y con la repetición decido cuántas veces repito una secuencia, si necesito repetirla para algo. En lenguaje C hay tres maneras de implementar una repetición. Una es la estructura while, que el otro día, sin querer, apareció al final de la clase un ejemplito donde yo rápidamente les mostré cómo repetir algo cuando dijimos qué porquería este programa del círculo. Cada vez que quiero un nuevo círculo tengo que ejecutar el programa de vuelta. Hoy lo repasamos el ejemplo si quieren. Pero me había adelantado un poquito. La otra manera de hacer el control de una repetición es la estructura for. Que en lenguaje C sucede algo maravilloso y es que el while y el for son la misma cosa. Son la misma estructura, exactamente la misma estructura, escrita de otra manera. Es como si le dijera al programa repetí o le dijera répétez-vous en francés. Son dos maneras distintas de decir exactamente lo mismo. No cambia nada. Ustedes podrían vivir su vida sabiendo solamente while o sabiendo solamente for con cero limitación. Y de hecho hay programadores que solamente usan while o hay programadores que solamente usan for. En C, en C++ y en Java, donde todas estas estructuras existen. Yo uso los dos y después les voy a decir cuándo uso uno y cuándo uso otro y por qué razón lo hago yo. Pero porque es una tara mía, me acostumbré y lo hago así. Son idénticos, son iguales, son lo mismo. El que sí cambia, esto lo digo porque como muchos están recursando, ya se pelearon con estas cosas, entonces de hecho ya lo deben saber, pero a lo mejor nunca lo entendieron o nunca se los dijeron. Y a los que están haciendo esto por primera vez, tranquilos, ya vamos a llegar. Y hay una tercera manera de implementar, perdón, voy a cambiar el color, hay una tercera manera de implementarlo, que es la estructura do while, terriblemente tramposa, que no es lo mismo que un while, y que por alguna razón todo el mundo quiere usar y lo fuerzan a veces para usarlo cuando no corresponde. Y repito, digo esto para los que ya vieron esto el año pasado y están recursando. While y do while son como un zapato izquierdo y un zapato derecho. Cada uno es para algo. ¿Yo puedo salir a la calle con dos zapatos izquierdos? Y sí, como poder puedo. Voy a estar incómodo, me va a doler, me va a salir una ampolla. No es lo óptimo. Pero como poder puedo. Entonces, ¿puedo usar todo con while o todo con do while? Como poder podés, pero por algo hay uno izquierdo y uno derecho. Entonces, lo mejor sería que vos uses cada uno para el tipo de algoritmo que lo necesita o que implementes el algoritmo que se lleva bien con while o con do while. Pero no son intercambiables while y do while. Los que son intercambiables son while y for. ¿Ok? Y con todo esto se termina lo que es control de flujo y con todo esto se termina lo que es programación estructurada. O sea que todo esto, con teoría de ejercicios, lo vemos entre hoy y la clase que viene y ya empezamos a trabajar en serio en la materia. No es que no lo estemos haciendo hasta ahora, pero hacer cosas un poquito más trascendentes. Entonces, yo ahora voy a empezar explicando lo que es la toma de decisión implementada con if. Entonces, estructura if
else. Estos son paréntesis vacíos, ¿no? A lo mejor están desprolijos porque escribir en la tablet no es como escribir en una hoja de papel. Ahí creo que están un poquito más prolijos. Bueno, ¿cómo funciona la estructura esta? Hay dos tipos de gráficos, en realidad hay muchos más, pero hay dos tipos de gráficos que permiten verlo de una manera un poco visual. Digamos que uno viene ejecutando código y a la estructura if se la simboliza con ese rombito, y uno ahí adentro de ese rombito lo que hace, a ver, quería borrar un poco más sutilmente, ahí, adentro de ese rombito uno lo que hace es poner una condición. ¿Qué es una condición? Bueno, una condición es una pregunta planteada en forma que la respuesta solamente puede ser sí o no. Acá no hay grises, es blanco o negro, o la condición se cumple o la condición no se cumple, o la respuesta es sí o la respuesta es no. No hay otra posibilidad. Entonces, si la respuesta es verdadera, se ejecuta una cierta porción de código que pondré aquí a continuación. Y si es falsa, entonces se ejecuta otra porción de código que vendrá aquí a continuación. Este tipo de diagrama se llama diagrama lineal ANSI, que a mí mucho no me gusta, justamente porque este tipo de diagrama no se inventó para la programación estructurada. Este se inventó para la programación lineal y nosotros no usamos programación lineal. Entonces a mí esto no me gusta para nada. Pero como la mayoría de los profesores de la cátedra lo usan y la mayoría de los libros usan esto, por eso se los muestro aunque sea una vez. Yo jamás les voy a pedir diagramas en este curso. Se los muestro y después no lo vamos a usar nunca más. Otra manera de expresar esto es otro tipo de diagrama que se llama diagrama NS, que para mí es tremendamente útil, pero por alguna razón ha caído en desgracia y nadie lo usa, y en la cátedra lo han defenestrado. Yo se los muestro solamente una vez para que lo vean, tampoco lo voy a usar, salvo en algún ejemplo, porque tal vez les pueda venir bien. En ese diagrama que se llama NS, diagrama NS, NS es por los apellidos de Nasi y Schneiderman, que son quienes lo inventaron. En ese diagrama, la condición se plantea en este triángulo invertido. Ahí ponen ustedes la condición. Y entonces es como que el código se desdobla en dos. Si la salida del código de la condición es verdadera porque la condición se cumple, entonces se ejecutarán una serie de líneas de código que están pensadas para ejecutar en caso de que se cumpla. Y si es falsa, se ejecutará otro conjunto de líneas o de sentencias. ¿Sí? Esto es como se simbolizaría entonces la estructura if-else con estos dos tipos de diagrama. Digamos que este else es lo que corresponde al falso. Else en inglés quiere decir si no. Y hay otra tercera manera de entender esto que es con pseudocódigo, pero como a mí no me gusta el pseudocódigo, entonces no se las voy a dar. No es que no me guste. Lo que pasa es que para enseñar pseudocódigo enseño código. ¿Ok? Con la misma dificultad que entienden un código que no existe, les enseño que es un código que existe y no pierdo tiempo. Bueno, estos son gráficos. Pero ¿cómo implementamos esto en lenguaje C? Bueno, se escribe la palabra reservada if y entre paréntesis se pone la condición. Ahora les explico cómo se plantea la condición. Y abro un juego de llaves.
Dentro de ese bloque del juego de llaves es lo que yo voy a hacer si la condición fue verdadera. Y después voy a poner else y voy a abrir otro juego de llaves. A ver, las llaves mejor las voy a poner en negro, si no queda con muchos colores. Y lo que hago dentro del else es las líneas de código que se ejecutan si la condición es falsa. O sea, que cuando yo llego a esta condición, el programa la evalúa. Y o se va a ejecutar el bloque que está en las llaves dentro del if, o se va a ejecutar el bloque que está en las llaves dentro del else. Nunca las dos, o una u otra. ¿Se entiende cómo trabaja? Sí, se entiende. Para implementar la condición, se usan los operadores de relación. ¿Cuáles son los operadores de relación? Bueno, en total hay 6. 4 son básicos. El igual, el distinto, el mayor y el menor. ¿Cómo se implementan en el lenguaje C? Para implementar un igual hay que poner igual 2 veces. Porque el compilador, si ve un igual solo, entiende que es una asignación, como la que hacíamos el otro día para hacer un cálculo. Entonces se da cuenta que estoy comparando cuando ve los dos iguales uno atrás del otro. Para escribir distinto hay que escribir el signo de admiración y un igual. Y para el mayor y el menor, los mismos símbolos de matemática. El símbolo de mayor y el signo de menor, tal cual como está en el teclado. Y después hay 2 operadores derivados, que son el mayor o igual y el menor o igual, que los implementan poniendo un mayor y un igual al lado y un menor y un igual al lado. Entonces, con esos 6 operadores, ustedes plantean las condiciones. Una condición es preguntar si un valor es igual a otro, si es distinto a otro, si es mayor que otro, si es menor que otro. Es lo único que se puede hacer cuando hago una condición. Preguntar si 2 cosas son iguales, si son distintas, si es mayor una que la otra o al revés. Esa es la manera de implementar relaciones y no hay más. ¿Se entendió? Ahora vamos a hacer ejemplos, porque si no queda muy en el aire. Pero esto es para que entiendan la teoría. ¿Preguntas de esto? Por ahora no. ¿Nadie tiene ninguna duda? ¿Todo el mundo lo entendió bien? Entonces, vamos a hacer un ejemplito. No sé si tengo alguno hecho, pero esto es tan básico que capaz que sería mejor hacerlo de cero. A ver, voy a hacer un par de cero porque repito que no sé si tengo alguno hecho. Así que voy a abrir el editor. Voy a crear acá. Profe, yo Sí. estuve haciendo los ejercicios y el ejercicio 6 es idéntico es el ejemplo, exactamente se emplea if y else. El 6 de los que yo les mandé. Sí, exacto. A ver. El 6A. Sí, bueno, pero antes de llegar a este, que es el de los triángulos, me parece, quisiera hacer un ejemplo un poquitito más simple. Ah, ok.
porque es un poquitito, pensemos un poquito en la gente que no cursó. Por eso quería ver si... Hay una cosa que odio de Ubuntu, de esta versión, es que si yo hago clic derecho, me deja crear una carpeta nueva, pero en un documento vacío. Sí o sí, me obliga a hacerlo a través del editor. Esas cosas que tienen a veces los compiladores cuando se ponen temperamentales. Entonces acá vamos a poner, no sé, decisión 01 acá. Decisión 01.c. Parece un programa de política, ¿no? Decisión 2001, no sé. Bueno, a ver, ahí me lo creó, pero yo quiero abrirlo ahora con Kate. Por eso hice todo esto. No, dije que con Kate quiero que me lo abras. Ahí está, ahí lo abrí. Vamos a hacer un programa muy sencillo. Vamos a meter 2 números por teclados y que la máquina me imprime el mayor de los dos. ¿Ok? Simplemente eso. Meto 2 números por teclado y que la máquina me diga el mayor de los dos. Entonces, include stdio.h int main void, llave para empezar. Lo primero era declarar variables. Las hago de tipo entero para hacerlo fácil, el ejemplo. Y 2 valores A y B, que son los números de los cuales la máquina tiene que decir cuál es el mayor. Muy bien. ¿Cómo hacíamos para meter números por teclado? Con scanf. ¿Se acuerdan? ¿Qué especificador de formato le poníamos a un entero? En principio %d. Algún día le voy a dar la lista de todo lo que hay. Ampersand A. ¿Se acuerdan de todo esto que estoy haciendo? Sí, profe. Sí, profesor, nos acordamos. Repitan conmigo. Sí, profesor, nos acordamos. Bueno. ¿Qué hacíamos antes de un scanf? Profe, Sí. usted hizo este ejemplo, es el número 5 de los que dejó. ¿Lo Y hice ya? sí, y lo probó colocar, o sea, copié y pegué, y aún así no compiló bien, porque coloco los 2 enteros y me dice que, por ejemplo, 2 es mayor que 4. Bueno, no me acuerdo si lo hice o no, porque no me acuerdo hasta dónde llegué el otro día. Pero aún así lo voy a hacer entero acá, que ya lo empecé y me lleva 2 minutos. Decía que ponía un printf como cartelito, ¿no? Para saber lo que el programa está pidiendo. Entonces ingrese primer número. Podemos Daniel, ¿Podría ponerlo. agrandar un poco las letras? te iba a decir eso, ¿Cómo? Daniel. Si Sí, puedes agrandar un poco. sí. Sí. Ahí está. Bueno, entonces ingrese primer número, ¿sí? Y ahora copio y pego para no teclear todo de vuelta. Pegar, ingrese segundo número y ahora pongo B, ¿sí? Capaz que lo hice, la verdad que no me acuerdo. Yo no me acuerdo si llegué a dar if la vez pasada. La verdad que no me puedo acordar. Y eso que me lo anoté. Bueno, y ahora comparo. Entonces, ¿cuál sería la comparación para saber cuál número es más grande? Por ejemplo, pregunto, A, ¿es mayor que B? Esa es mi condición, A mayor que B. Si eso es cierto, entonces yo digo printf %d y que imprima ¿qué cosa? Que imprima A. Porque yo dije que imprime más grande que los dos. Y si no, ¿qué hago? Que imprima
B. Y ahí está. Para terminar, return 0. Podría poner este printf que ponemos con un par de saltos de línea para que el prompt no se quede pegoteado. Y listo, ahí tengo el ejemplo. No me acuerdo si lo mostré o no, me parece que no, pero me puedo confundir. Vamos a grabarlo, vamos a compilarlo, sc, gcc, decisión 01.c, -o, voy a poner D1 ahora para no hacerlo tan largo, D01, wall, no le gustó el nombre. Sí, lo puso mal, profe. Porque puse mal, gracias. Ahora sí, ahí lo compiló, lo ejecuto, al de salida lo llamé D01, ahí me está pidiendo dos números, no sé si lo ven. Se ve, se ve. Yo quisiera, uy, qué lío que hice. Quisiera agrandar, pero no me deja. Bueno, supongan que voy a poner un 10 y el segundo número un 4. ¿Cuál tendría que imprimir? El 10, porque le pedí que me imprima el más grande. Y ahí imprimió el 10, que es el más grande. Ahora lo voy a probar de vuelta. Ahora voy a poner 4 primero y 10 después. ¿Cuál tendría que imprimir? El 10. De vuelta el 10. ¿Se dan cuenta? No sé, antes, hace un minuto, alguien me dijo que lo hizo y no funcionó. No sé si con este modelo que hago yo podés ver el error de lo que vos hiciste. Alguien que me preguntó hace un ratito. ¿Se entiende, chicos y chicas? ¿Se entiende, profe? Sí, profe. Estas dos llaves, la de 13 y 15, en este caso son optativas. Yo les dije que las llaves delimitan bloques. Pero cuando tengo una sola línea formando parte de un bloque, entonces las llaves no hacen falta. Y uno las podría no poner. Yo generalmente no pongo las llaves cuando hay una sola línea. Ahora lo hice porque el otro día en otra facultad no las usé y todo el mundo se confundió. Entonces, por las dudas lo estoy haciendo. Pero se define un bloque cuando hay dos líneas o más. Entonces, para una sola línea no hace falta la llave para delimitar el bloque. Acá son optativas. Tanto las de 13 y 15 como las de 17 y 19. Yo podría haber puesto if, vamos a ver, y abajo un printf, y el else con el otro printf, un poquito indentado para que se note, y las llaves no habrían hecho falta. Bueno, ¿por qué podría fallar este programa? Si pones el mismo número. ¿Cómo? Si pones el mismo número. Bueno, claro, si yo pusiera el mismo número, y pongo 10 y 10, y bueno, claro, me pone que el mayor es 10, pero en realidad no hay mayor. ¿Cómo lo podríamos arreglar eso? En el else, decir si los dos son iguales, que impriman que son iguales. Claro, yo podría agregar adentro de este else otro if. Y adentro de ese if voy a preguntar ahora si A es menor que B. Y en ese caso de que A
sea menor que B, ahí imprimo B. O también podría ponerlo como B mayor que A para que quede a lo mejor un poquito más claro. Y si no en el if, se podría poner una doble condición. Bueno, hay varias maneras de hacerlo. Ahora lo estoy planteando así. Bueno, Ahora, fíjense una cosa. Dados dos números A y B, ¿cuántas posibilidades tengo al compararlos? En total, para cualquier combinación de valores de A y B. O A es mayor, o B es mayor, o son iguales. ¿Hay alguna otra posibilidad? No, no, son solamente 3. Entonces, ¿tiene sentido que yo ahora en este else pregunte si A es igual a B? ¿Tiene sentido que la haga esa pregunta? No. Y no tiene sentido, porque si no es mayor y si no es menor, entonces es igual. Otra no le queda. ¿Se entiende? Entonces, si salgo por este else, ya directamente puedo poner, por ejemplo, printf son iguales. Entonces, ahora cierro este else y el programa terminó. Fíjense, ¿por qué son tan importantes las tabulaciones, las sangrías? Para entender bien el código. Este else corresponde a este if. Esta es la salida por positivo del if, por verdadero. Y todo esto que está acá es la salida por el falso. Lo que pasa es que la salida por el falso es un if completo, que tiene su propia salida por verdadero y su propia salida por falso. ¿Ven? Vamos a ver si anda. A este le podríamos poner otro nombre. Le podríamos poner guardar como decisión 2. Así nos queda como dos ejemplos distintos. Lo vamos a compilar para probarlo. A ver si anda. Ahora, por ejemplo, pongo un 5 y pongo otro 5 y me dice, ¿ven? Son iguales. Si pongo un 5 y un 10, me imprime el más grande de los dos. Si pongo un 347 y un 28, me imprime el más grande de los dos. ¿Se entiende? Se entiende, profe. Hay una reglita no escrita que dice que para n posibilidades se plantean n-1 if. Fíjense, acá en el primer ejercicio había dos posibilidades, mayor o menor. Entonces planteé un if, una pregunta. Acá consideré tres posibilidades, mayor o menor igual. Me alcanzó con dos preguntas. Para el que puede estar un poquito perdido, ¿cómo hubiera yo planteado el ejercicio diagramándolo? Bueno, miren, con los diagramas ANSI primero. Con los diagramas ANSI. Tendría que poner este símbolo que es donde el programa empieza. Este paralelogramo indica una entrada, así que entró A. Eso es que entró el valor de A por teclado. Otro paralelogramo indica una entrada.
Y pongo adentro del paralelogramo la variable que entró por teclado. Estos dos estarían representando en esta diagramación los dos scanf, ¿correcto? Entonces yo ahora pregunto, A es mayor que B. Bueno, si sí, entonces lo que directamente hago es imprimo A. El rectángulo es una impresión por pantalla. Y hace 1000 años que no hago uno de estos, porque no me gustan. Termino el programa. Por el falso, pregunto, B es mayor que A. Por verdadero, estaría imprimiendo B. Y termino. La C por comienzo, la F por fin. Y ahora me falta el falso de este segundo if. Ahí por falso pondría que son iguales. Y termino el programa. Así les quedaría la diagramación. Yo les dije que había una parte de la programación que se encontraba el algoritmo, que es independiente del código en C. Y que una herramienta para eso era la diagramación. Bueno, acá está diagramado el algoritmo que usamos recién con los diagramas ANSI. Ahora lo voy a diagramar con NS. Entonces, cada rectángulo es una acción en los diagramas NS. Esto es una entrada de una variable. Entró A. Otro rectángulo es una entrada de otra variable. Entró B. El otro rectángulo es un if. Dijimos que el if, la decisión, la marcábamos con un triángulo de cabeza. Ahí pregunto, A es mayor que B. Si es verdadero, entonces directamente, esto es una operación de salida, por eso pongo S, ¿ven? Entradas y salidas. Directamente le doy salida a A, porque es el mayor de los dos. Si es falso, hago la otra pregunta. Pregunto, B es mayor que A. Verdadero, falso. Bueno, ¿cómo sigue esto? En el caso de que eso sea verdadero, imprimo B. Y si es falso el segundo, entonces pondré que son iguales. Yo jamás les voy a pedir estos diagramas. Un día se los quiero mostrar, después no los vamos a usar. Algunos los ayudan, otros no. Está un poquito desprolijo, pero queda. Bueno, yo les digo, estos diagramas para mí están muy piolas, porque con estos diagramas o hago estructurado o hago estructurado. No sé si ustedes saben lo que es un GoTo. Si alguno sabe lo que es un GoTo, la programación estructurada no lo admite y para nosotros es muerte súbita. Cualquiera que invocara al demonio de GoTo sería condenado en las hogueras eternas. ¿Sí? Entonces, este tipo de diagrama no permite hacer GoTo. Si alguien no sabe lo que es GoTo, lo felicito y espero que no lo sepa nunca. ¿Ok? Ese sería otro de los mandamientos de nuestro libro sagrado. No invocarás a GoTo en vano. Ni en vano ni para nada. GoTo no existe para nosotros. No existe salto incondicional.
Se puede implementar en lenguaje C, hay una manera de hacerlo, pero nosotros tenemos que hacer de cuenta que no existe y yo no se las voy a enseñar y prácticamente nadie serio la usa. Prácticamente nadie serio usa esa manera en lenguaje C, ni en la UTN ni en ningún lado. Chicos, ¿se entendió el ejemplo? Les mostré dos maneras con diagramas NS y con diagramas lineales ANSI, cómo se podría haber implementado este ejercicio que está acá. ¿Se entendió? Se entendió perfecto, profe. ¿Alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, alguna inquietud? Todo eso que siempre quisieron saber y nunca se animaron a preguntar. ¿Lo va a subir después al aula Sí, virtual sí. Todo Porque lo voy a subir. me quedó bien, pero lo intenté volver a compilar ahora con el último agregado de son iguales y no me pila. Cuando decís no compila, ¿qué quiere decir? Error, para ¿Que tira revisarlo después con errores? calma. ¿Y qué error te tira? Sí. A ver, déme lo que dice. Ahí le digo. A ver, me dice que el error está en el funcionamiento main y en mi línea donde tengo escrito if, en la segunda donde usted la colocó. Bueno, tenés que asegurarte que cada llave que abre esté cerrada, que no te falte ningún punto y coma, que el else también tenga su propia llave que abre emparejada con la que cierra, y que no te falte ningún punto y coma y que esté todo correcto. Porque a veces lo que tiene el compilador es que te pone un error a partir de donde él deja de entender. Capaz que el error viene antes, pero bueno, él lo marca un poquito antes, un poquito después de donde ocurre. Yo igual lo voy a subir. Y después vamos a hacer algún ejemplo profe, de compilar. Sí, vamos a hacer algún ejemplo de compilar y meter errores a propósito para que vean qué tipo de errores pueden aparecer. Bueno, dicho todo esto, acá hay un ejemplo que yo siempre doy y que a mí me gusta mucho dar, que es, bueno, todo el mundo sabe que los triángulos se pueden clasificar por sus lados en tres tipos. Yo les doy un triángulo. El triángulo tiene tres lados A, B y C. Y si yo lo clasifico según sus lados, ¿cuántos tipos de triángulo tengo? 3. ¿Cuáles son? Equilátero, isósceles y escaleno. Equilátero, isósceles, escaleno. Equilátero cuando los tres lados son iguales, dije. Escaleno cuando los tres lados son distintos. Isósceles cuando son dos iguales y uno distinto. Créanme que el otro día en una facultad esto no se lo acordaban y por las dudas lo repito de vuelta. Ok, adivinen lo que les voy a pedir. Bueno, les voy a pedir un programa que ingrese los tres lados de este triangulito y me diga qué tipo de triángulo es. ¿Sí? Y que me lo diga comparando los lados de A2. Quiero comparar los lados de A2, no de A3. Comparo de A2. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bueno, 5 minutos y lo hacemos entre todos. 5 minutos y lo hacemos entre todos. Pero 5 minutos para que lo planteen. Comparar de A2. No me traten de comparar los tres lados juntos en un solo if. Quiero que lo hagamos así, porque así practicamos if anidados. O sea, if adentro de otro if, adentro de otro if. Daniel, no sé si te sirve, pero exactamente este lo tengo hecho. Sí, y yo también. Y después, cuando los deje, Nacho, pueden hacer toda la seguidilla. Yo lo voy a hacer así y lo voy a hacer después con funciones lógicas,
pero probablemente no llegue a que verifiquen si realmente es triángulo, a que vean que los lados no sean negativos. Sí, está bien, eso lo hacemos después. ¿Eh? Yo voy a tratar de por lo menos meter while completo y les entrego a ustedes con eso. Y después, en todo caso, la clase que viene damos for y do while y ya se terminó control de flujo. Y ya podría ser eso el primer trabajo para que entreguen antes de empezar con vectores. O mejor dicho, con funciones. Mientras, si alguno de ustedes tiene una duda, una pregunta, pregunte sin miedo, por favor. Incluso hoy no lo vamos a hacer, pero cuando pase como el compañero que tenía algún problema con la compilación, nos organizamos una clase con un poquito más de tiempo y yo justo me tengo que retirar un poco antes. Entonces les dejo a ustedes que compartan pantalla y me lo muestran. O usamos ese otro compilador, o me pasan el código a mí y yo lo compilo. Así podemos ayudarlos a resolver errores. Me pasan el código, lo pruebo, y se acabó. O sea, la idea es darles respuesta. Que nos lo pasen a los tres. Claro, ahora a lo mejor no vale la pena porque estos ejemplos son bastante sencillos y tendrían que tratar de encontrarlos solos. Pero no sufran, chicos y chicas, si se traban con algo. Si no sale, bueno, nos consultan. Para eso estamos. Una técnica, cuando uno estudia, miren, hay dos tipos de estudiantes. En realidad hay más. Pero hay algo que suele pasar. Hay algunos estudiantes y estudiantas que cuando se encuentran un problema, a la primera dificultad, más sí, esto no me sale, no entiendo nada, y lo revolean. Y nunca más. Ese es un tipo de estudiante. Y hay otro tipo de estudiante que se empaca. Y hasta que no lo termina, no duerme, no come, no mira televisión. Bueno, ¿quieren que les cuente algo? Ninguna de las dos es buena. Ninguna de las dos es buena. Hay que buscar un punto más o menos intermedio. Hay que intentar. No hay que frustrarse la primera vez que algo no sabe. Ustedes cuando eran bebés se cayeron muchas veces antes de sostenerse paraditas. Y después de eso se habrán caído muchas otras veces antes de aprender a caminar y otras muchas antes de aprender a correr. Bueno, eso les enseñó a caminar. Acá es lo mismo. Hay que tener paciencia. Empacarse tampoco es bueno. A veces hay que darle a la mente un poco de respiro. Están haciendo una guía. Hicieron 3, 4 ejercicios. Llegaron al ejercicio 6. Se trabaron. No sale. Bueno, déjenlo al ejercicio 6 un rato. Pasen al que sigue. O descansen un rato y hagan otra cosa. Van a ver que a veces la solución viene solita. Hay que a veces darle un poco de matiz a la mente. No hay que enfrascarla tanto con algo. Cada uno sabe la cantidad de tiempo y de energía que le da a las cosas. Y si no lo sabe, es momento de ponerse a prueba y decidirlo. Bueno, yo les voy a plantear este ejercicio ahora porque me parece que con el código completo puede llegar a ser muy, muy brusco. Lo voy a plantear con diagrama NS. Lo voy a plantear con diagrama NS y creo que es la última vez que me van a ver dibujando un diagrama NS. A menos que alguien me lo pida o que me ayude para algún ejemplo en particular. Pero para este tipo de ejercicio es para lo que se inventó este tipo de diagrama también. Vamos a empezar planteándolo con, lo hago largo porque van a ver que necesito que sea bastante largo. Con estos 3 rectángulos que van a representar la entrada de mis 3 lados A, B y C.
Y entonces voy a plantear una pregunta. Voy a plantear una condición. Voy a preguntar, ¿el lado A es igual al lado B? Porque por algún lado tengo que empezar. A propósito, siempre el verdadero lo van a escribir a la izquierda y siempre el falso a la derecha. Nunca al revés, por favor. Y en cuanto a los diagramas ANSI, la costumbre es siempre los verdaderos hacia abajo y siempre los falsos hacia derecha o izquierda. Pero siempre, digamos, los verdaderos son hacia abajo y los falsos son horizontales. No es que esté prohibido hacerlo de otra manera, pero no es buena idea cambiarlo en el mismo diagrama, porque si no me vuelvo loco. No está reglamentado, pero es una costumbre. En cambio, en los diagramas NS está reglamentado. Siempre el verdadero se dibuja del lado izquierdo. ¿Ok? Bueno, yo acá comparé dos lados, A y B. Salgo por verdadero. ¿Ya puedo asegurar un tipo de triángulo? El isósceles. Bueno, está bien. Sí, ya sé que tengo un isósceles. Pero si quiero... Pero todavía no sé si es isósceles. Podría ser isósceles o equilátero. Para estar seguro, necesito hacer una segunda comparación. Por ejemplo, la comparación entre los lados B y C. ¿Ok? Si esta segunda condición es verdadera, ¿me sirvió para ya determinar un tipo de triángulo? Sí. ¿Cuál? Equilátero. El equilátero. Perdón, eso no es una entrada, eso es una salida. Salida. Entonces acá pongo como salida que es equilátero. ¿Hace falta que pregunte acá en este verdadero si C es igual a A? No. No, porque hay algo que me enseñaron en matemática que se llamaba carácter transitorio de la igualdad, que ya decía que si es igual a B y B es igual a C, entonces C es igual a A. No hace falta que lo plantee. Y por este falso, ¿tengo ya alguna respuesta segura? El isósceles. Y bueno, ya sé que por ahí, seguro, que si pasó por ahí, es que se trata de un triángulo isósceles. ¿Se entendió hasta acá? Sí, perfectamente. Pero ahora tengo que ver qué pasa si esta comparación era falsa y si A no es igual a B. Así que por el falso de esa primera comparación, por el falso de ese primer if, yo voy a preguntar, por ejemplo, de vuelta, si B es igual a C. Y alguno me podrá decir, profesor, usted está repitiendo la pregunta. Bueno, es verdad, la pregunta la estoy repitiendo, pero no es lo mismo preguntar por la igualdad de B y C siendo A y B distintos que haberlo preguntado siendo A y B iguales. Son dos escenarios diferentes. ¿Qué pasa si salgo por este verdadero? Son isósceles. Tengo isósceles. A ver, A y B eran distintos, pero B y C son iguales. Puede ser C igual a A y no, porque ya esto era diferente. Así que tengo solamente dos lados iguales y tengo un triángulo isósceles.
A ver, no estamos aprendiendo a comparar triángulos, pero este ejercicio a mí siempre me gusta darlo porque estamos encadenando varios if uno adentro de otros, que es el ejercicio que quería yo que hicieran. ¿Y este falso? Son escalenos. Escaleno. ¿Es un escaleno? Debería preguntar entre A y C qué es lo que está pasando. Claro, todavía me falta algo más. Todavía me falta algo más. Me falta preguntar entre C y A, porque el carácter transitivo funciona para la igualdad, no para la desigualdad. ¿Se entiende esto? Ok, A y B eran distintos, B y C eran distintos, pero de C con A todavía no sé nada y lo tengo que preguntar. Entonces, recién en este falso, donde las tres comparaciones me dieron falso, puedo decir que el triángulo es un triángulo escaleno. ¿Y por acá? Isósceles. Y tengo un triángulo isósceles de vuelta, donde los iguales son C y A. Y acá tengo resuelto el algoritmo que me determina los tipos de triángulo comparando los lados de A2. ¿Se entendió? Sí, se entendió, profe. Chicos y chicas, yo hace un ratito les había dicho que para n posibilidades de salida había n-1 condiciones que plantear. ¿Se cumple acá? Porque antes teníamos 3 posibilidades de salida. Mayor, menor, igual. Hicimos 2 condiciones, 2 if. Ahora también tenemos 1, 2, 3 posibilidades de salida. Pero miren, hicimos 1, 2, 3, 4 if. ¿Alguien me puede explicar por qué? ¿Alguien se le ocurre? ¿Eh? No cambiaron las condiciones, no se agregaron, al empezar a compararlos de distintas formas, no cambiaron la cantidad de posibilidades. ¿Cuántas posibilidades de salida hay en total? O sea, tenés equilátero, isósceles y escaleno, pero al jugar con A y B y compararlo de distintas formas, ¿no aumenta esa cantidad? Bueno, es que ese es el problema. Viene por ahí. La cantidad de salidas son 5, no son 3. Porque hay 3 maneras en que un triángulo puede ser isósceles. Hay una sola en que puede ser equilátero, todos iguales. Una sola en que puede ser escaleno, todos distintos. Pero hay 3 formas en que puede ser isósceles. O son iguales A y B, o B y C, o C y A. Entonces, en total tengo 5 salidas, que son estas 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y entonces planteé n-1, 5 menos 1, 4, 1, 2, 3, 4 estructuras if. Lo que pasa que estas 3 salidas corresponden al mismo tipo de triángulo, pero son 3 salidas distintas. ¿Se entiende? Es una sutileza, es una sutileza. Pero como a veces alguien lo pregunta, esta vez lo dije sin que lo preguntaran. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Alguien no lo entendió y desea preguntar? Chicos y chicas, a partir de acá es cuando la materia se vuelve plácida o demoníaca. Si a partir de acá empiezan a haber dudas, tenemos problemas porque las estructuras nunca las vamos a usar solas.
cada tema nuevo se va a agregar a todo lo que veamos. No es que cuando la clase que viene les enseñe for ya no vamos a usar while. Y no es que cuando después les enseñe funciones ya no vamos a usar ni if ni while. Y no es que cuando les enseñe vectores ya no vamos a usar ni if, ni while, ni funciones. Cada cosa se agrega. Y al final de la cursada hay que saberlo todo junto al mismo tiempo. Entonces, si cada pedacito por separado trae problemas, todo junto ya se pueden imaginar. Entonces, si hay preguntas, por favor, no tengan miedo de contestar, de preguntar. Yo veo que solamente 2 o 3 participan o asienten. Por favor, no tengan miedo. O sea, si no quieren preguntar, no están obligados. Pero que sea porque no quieren, no porque no se animan. Bueno, si esto se entendió, vamos a tratar de implementarlo. Entonces, bueno, yo ahora ya no lo voy a teclear todo el programa. Voy a aprovechar que ya lo tengo tecleado. Porque si no, le vamos a dedicar mucho tiempo y hoy quería que fuera un poquitito más ágil la clase. Entonces creo que era el 6, me habían dicho. Lo voy a agrandar un poquito. Y entonces, a ver si yo logro que se vea el diagrama. Ufa. Ah, se me había perdido esto. Y ahora quiero bajar esto. Ahí más o menos se ve todo al mismo tiempo. Fíjense. Primero tenemos, a ver si logramos ver las líneas. Los lados que pedimos por teclado, A, B y C, en las líneas 14, 16 y 18, con sus correspondientes cartelitos cosméticos. Bueno, A, B y C, que serían estos rectángulos de entrada con A, B y C que están acá. Fíjense que estas entradas de A, B y C son una secuencia. Las secuencias son rectángulos que van uno a continuación del otro. Este primer if, donde comparo A con B, es el que tengo yo acá. A ver, no, este justo lo planteé distinto. Este lo planteé distinto, porque hay varias maneras de plantearlo, y justo este lo planteé diferente. Así que vamos a buscar el que planteé igual para no volvernos todos locos. Dejen, lo vamos a hacer de 0 y listo. Lo voy a hacer yo, porque hasta que busque el otro. Vamos a hacer el de la línea. Estaba bien hecho, pero hice otra lógica de comparaciones, nada más. Vamos a empezar preguntando si A es igual a B. ¿Ven el doble igual que les había dicho? Si yo pusiera A igual a B, no va a tirar error. Lo que va a hacer es que va a asignarle B a A y A y B se van a quedar iguales. Y el programa va a seguir sin haber detectado la condición. Por eso tengo que usar el doble igual, que es el operador de comparación. Bueno, si A y B son iguales, entonces adentro viene otro if. Este que estaba acá, donde preguntaba si B es igual a C. En el caso de verdadero, ya tengo un triángulo equilátero. Así que pongo printf equilátero. Acá no voy a poner los juegos de llaves, porque para una sola línea no hacen falta y confunden más de lo que aclaran. Así que acá las llaves no son obligatorias, no las voy a poner, porque dentro de cada if y de cada else hay una sola línea. Si hubiera 2 líneas o más, estaría obligado. Y ahora tengo que hacer este falso, el falso de este segundo if.
Así que pongo else, printf, isósceles. No pongo las tildes porque no las va a poner en pantalla. Habría que incorporar una librería o no sé qué extensión para que las admita. Y bueno, no lo voy a hacer ahora y para que no ponga una letra cualquiera, prefiero ponerlo sin tilde. Bueno, entonces, la línea 20 es este if que está acá afuera. Y la línea 21 es este if que está aquí, con su verdadero, que es el que exprime equilátero, y su falso, que es este else que escribe isósceles. Hasta ahí, ¿se entiende la codificación? Sí, profe. Muy bien. Ahora, este if, que era este if que estaba acá, me quedó con este else colgado. Así que voy a continuar con el else que le corresponde a ese if que me quedó colgado. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces pongo else if. Y ese segundo if es este que está acá. B es igual a C. Por verdadero, tengo esta segunda posibilidad de triángulo isósceles. A ver, vamos a hacer así. Y lo vamos a correr un poquito más. Sí, para que quede un poquito más claro el inventado. Y ahora tengo que hacer el else de este if, el else de la línea 25. Pero el else de ese if de la línea 25 es este otro if donde estoy preguntando si C es igual a. Y si es así, tengo de vuelta un triángulo isósceles. Lo único que me queda es el else de este último if, que lo voy a poner acá abajo, donde tengo la última posibilidad, que es el triángulo de tipo escaleno. Y ahí tendría que poner a esta altura, dije, a la altura del margen, pero y el return 0 y la llave para cerrar. Y listo. Entonces, otra Profe, vez. Sí. le faltó una T en el return. Gracias. Bueno, entonces, chicos y chicas, otra vez, observen que yo, aunque no sea obligatorio hacerlo así, siempre alineo cada if con su propio else. Entonces, este if está alineado con este. Lo voy a poner acá. Es el de la línea 20. ¿Sí? Este if que está acá es el de la línea 21. Este que está acá es el de la línea 25. Y este que está acá es el de la línea 27. ¿Ok? ¿Se dan cuenta cómo quedaron organizados?
Yo podría poner las llaves, pero me parece que si pongo las llaves va a quedar muy, muy enredado y me parece que no vale la pena. Entonces, este if cierra con el else, este que está acá, que es el de la línea 25. ¿Sí? Este cierra con esta, este cierra con esta y este cierra con esta. Traten siempre de alinear cada if con su else. Y cuando haya llaves, la llave que abre con la llave que cierra, porque así un golpe de vista ven con qué estructura están trabajando. El código no es tan claro como el diagrama habla por sí solo, pero uno debería tratar de ver los indentados, las sangrías, para interpretar en esas sangrías las estructuras del gráfico. ¿Se entiende? Sí, profe. Alguien me parece que trata de entrar. No, nadie trata de entrar. Bueno, ¿se entendió el ejercicio? Sí, sí. Bueno, yo acá, el año pasado, a esta altura del año, todavía no tenía tableta, entonces algunas cosas las había explicado acá de la mejor manera que pude, y bueno, quedan, pero ahora lo voy a explicar de vuelta todo lo que está ahí abajo. ¿Se entendió? Sí. ¿Alguna pregunta? Por ahora no. Bueno, entonces, ahora lo que voy a hacer yo es responder una pregunta que a lo mejor alguno está pensando. Y si quiero comparar los lados de A3, o de A20, o de A50, yo los hice comparar de A2 porque lo que quería que practicaran era esto. A esto se le llama if anidado, cuando hay un if dentro del otro. Y yo quería que lo practicaran, porque es difícil encontrar ejercicios donde pasa esto. Pero la verdad que lo más lógico sería una pregunta que me permita saber si es un tipo de triángulo, otro tipo. Pero para eso tengo que poder comparar los lados de A2. Y para hacer eso, tengo que usar lo que se llaman funciones Profe, tengo lógicas. una consulta del programa. Sí, En el que estamos viendo el triángulo, en la línea 25, ¿es indiferente si el if va debajo del else o al lado, como lo escribió ahí? sí, es indiferente, porque en realidad el compilador de C no reconoce los espacios. De hecho, si yo pusiera esto, lo aceptaría todo. No lo hagan como lo estoy haciendo yo. Pero si yo empiezo a teclar así, bueno, no sé por qué no me dejó llevar el printf acá arriba. Pero si yo lo empiezo a hacer así y lo pongo todo en una sola línea gigante, también me lo reconoce. Entonces, mientras esté cerrado cada if con su else Sí, y pero el esto, retorno funcionará. exacto, es una cuestión puramente cosmética, pero no cosmética caprichosa, sino cosmética de que sea fácil identificar a simple vista las estructuras del programa y lo que está pasando. Perdón, ¿puedo decir algo, Daniel? Sí, Mira, si lo pensás de una manera, es como que podemos escribir el mismo texto todos nosotros. ¿Y cuál vas a elegir? El que tiene letra más legible, para que sea más fácil leerlo. Esto es algo parecido. Si vos podés todo este código escribirlo en una sola línea. Va a funcionar, pero cuando vos lo quieras ver en 2 días, no vas a entender absolutamente nada. Y si el compilador te dice hay un error, te va a decir hay un error en la línea 1, tu única línea. Anda a encontrarlo. Se complica un poco. O sea, yo no niego que está bueno tener toda una línea, pero yo soy en general de dejar muchos enter y mucho espacio para que quede lo más fácil de leer. A veces está muy bueno que vos tipo lo ves de una, así como ves esto y decís, ya sé lo que es.
Si lo querés en una línea, aunque sean 2 if, ya no vas a entender nada. Sí, la recomendación de Daniel es buena, incluso de que los if y los else estén bien con los mismos márgenes para que sepas cuál corresponde a cuál. Porque si tenés 10 if, te quiero ver cuando quieras buscar un error. Así que es algo cosmético, pero créannos que es para que a futuro tengan menos problemas en encontrar errores o en corregir código. Claro, igualmente la duda se me generaba en esa parte del else if. Pensaba como que si era una doble condición o era lo mismo que ponerlo abajo. No, mira, si a vos te confunde, claro, vos porque en una lo viste arriba y en otra abajo. Si te confunde, yo las voy a poner las dos abajo ahora. Para que no veas el if y el else en una misma línea. Claro, es como que me empecé a acordar de que también están el do while que está en la misma línea, ¿no? Claro, bueno, eso es una cosa un poquitito distinta. Pero, digo, esta versión, desde el punto de vista de cómo se va a compilar, es idéntica a la otra. El compilador ignora los tabulados y los espacios en blanco. Son solamente claro, es solamente una cuestión visual. Tanto es así que lenguajes como Python, que si no lo conocen les recomiendo que lo vayan chusmeando, te obliga a hacer estas indentaciones y muchas veces las llaves no hacen falta porque las reconoce por cómo está indentado el código. Y todo eso es para ahorrar líneas, porque una llave es toda una línea que te consumió nada más que para la llave. ¿Entendés? Yo este programa te lo terminé en 36 líneas. Si hubiera puesto todas las llaves que no puse, prácticamente lo llevo a 50 líneas, porque cada llave que abre y que cierra para cada cosa, y en este caso no hacen falta. Entonces, en los lenguajes más modernos, la estructura marcada por el indentado se volvió obligatoria. Acá es una cuestión visual, pero como muy bien te señaló Nacho, muy útil, no es capricho. Hay gente, por ejemplo, que programa así, mira. Hay gente que programa así. Hay gente que, por ejemplo, te pone int main void. Eso lo hace, ¿no? Por supuesto que el programa viene de antes. Arriba tenés los include, todo eso. Te pone la primera llave. Pero hay gente que, por ejemplo, quiere poner un if y pone if A igual B y la llave te la pone ahí. Y después acá abajo empieza, no sé, printf, no sé, Pepe, estoy delirando por poner un ejemplo de algo, ¿no? Y después la llave te la cierra acá. Hay gente que te lo programa así. Y muchos lo programan así, e incluso te lo ponen en los libros. Yo cuando veo esto, me dan ganas de agarrar el monitor y bailar un malambo encima. O me desespera verlo así. ¿Viste como Sheldon Cooper, que si no golpea las 3 veces se queda loco? Bueno, yo me quedo loco cuando veo esto. Mi obsesión es que la llave que abre tiene que estar arriba de la que cierra. Si no, no puedo seguir el código. Y no es capricho, no puedo. Y es un bolonqui cuando tengo que corregir exámenes, porque lo veo así y no lo puedo seguir. Es más, a veces me tomo el trabajo de reescribir yo arriba y ordenarlo para poderlo seguir. Totalmente de acuerdo. Esto es horrible, eso de poner la llave ahí al ladito y la otra abajo. Bueno, pero hay gente que lo hace. Y gente de nuestra cátedra que lo hace y profesores que lo dan así, porque para ellos es natural. Yo no digo que esté bien y que esté mal, ¿eh? Es mucho más sensible. Claro, pero es una cuestión mía. Yo lo haría así. Y vuelvo a decir, en este caso peculiar, estas dos llaves no harían falta porque hay una sola línea en el bloque. Cuando hay una sola línea, las llaves no hacen falta. Entonces, no sé si con eso te completo la respuesta a la pregunta que hacías. Sí, muchas gracias. Después hay maneras de configurar algunos editores. El Kate, no sé, pero cuando trabajas con IDEs como el Eclipse o el CodeBlocks,
o hay uno que se llama NetBeans, te permiten configurar para que, por ejemplo, cuando vos hagas el if y apretes Enter, la llave vaya a parar al costado o abajo. Algunos lo permiten porque también son estilos. Y acá cada maestrito con su librito. A mí no me gusta, Héctor coincide conmigo, pero otros les embola, ¿viste? Tener que apretar un Enter para pasar a la línea de abajo. Qué sé yo, estas cosas, estas preferencias, hay que analizarlas desde el punto de vista de un tipo que escribe 10.000 líneas de código por día. No, nosotros que somos unos perejiles que recién estamos aprendiendo. ¿Viste? Cuando vos ya tenés que escribir 10.000 líneas de código por día, todos los días de tu vida, ya te acostumbras a una manera y bueno, esa es tu manera. Ninguno de nosotros ha adquirido esa manera. Y mi manera es más pedagógica que tecnológica. Por mí, que enseñé tantas cosas y las enseño en tantos lugares, y a veces para no confundirme pensando de manera distinta mientras doy una clase, porque si no los mareo. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, ok. Entonces yo decía, aclarada esta pregunta, que me alegra que la hayan hecho, porque hay el tipo de cosas que si no las preguntan, entonces no se dicen. Vamos a este tema de las funciones lógicas. Yo a veces lo doy todo esto como si fuera técnicas digitales. Hoy voy a intentar hacerlo un poco más ágil. Solamente les voy a decir que así como las funciones en matemática son de alguna manera una relación entre un dominio y un codominio, ¿sí? Donde, por ejemplo, si son funciones reales, ese dominio es cualquier número real desde menos infinito hasta más infinito, ¿no es cierto? Pero las funciones lógicas se caracterizan por variables que no son reales, son justamente variables lógicas. Y esas variables lógicas pueden tener solamente dos valores, o son verdaderas o son falsas. No hay otra posibilidad. Y la salida de una función lógica, lo mismo. La salida es o verdadera o es falsa. Entonces, a nosotros nos interesan tres funciones lógicas que se estudian en base a lo que se llaman tablas de verdad. Una de las que vamos a usar nosotros es la función OR. En inglés, ¿qué quiere decir OR? Quiere decir o una cosa o la otra. Una función OR va a afectar al menos a dos variables. A ver, estas variables lo que hacen es representar condiciones. Por ejemplo, esta variable b sería si dos lados son iguales, o esta variable b sería si un número es mayor que otro. Acá no es que b es el lado b y que es el lado a. Son las condiciones que pueden tener adentro cualquier comparación. Cada comparación, cada condición puede ser verdadera o puede ser falsa. Así que si yo las tomo en su conjunto, a b y a a, que son dos condiciones, tengo cuatro posibilidades en total. Porque o las dos son falsas, o una es falsa y la otra verdadera, o una es falsa y otra verdadera pero al revés, o son verdaderas las dos. La condición de salida z expresada como a OR b, el signo más es el que se usa para simbolizar a la función lógica OR, me va a dar una condición que es verdadera cuando una u otra, o las dos, son verdaderas, si no es falsa. Piénsenlo como un circuito eléctrico. Esto la mayoría ya lo saben, pero por las dudas, piénsenlo como un circuito eléctrico donde comando una lamparita con una llave A
Perdón, esto está mal. Esto está mal, profesor. No confunda a sus alumnos. Dije una llave A y una llave B. Fíjense que con las dos llaves abiertas, que estarían representando condiciones que no se cumplen, que son falsas, es falso que la lámpara se prenda. Pero basta con que cierre la llave B, porque el circuito cierra a través de B, o que cierre la llave A, porque cierra el circuito a través de A, o que cierre las dos, y entonces va a ser verdadero que la lámpara se prenda. ¿Se entiende? Sí. También se puede representar esto por diagramas de Venn, y algunas veces lo hago, pero hoy no lo voy a hacer. Cualquier cosa otro día si hay tiempo. La otra función que es importante para nosotros es la función AND. Que también evalúa dos o más condiciones, que también pueden ser tomadas en su conjunto, falsa las dos, falsa una, verdadera la otra, o al revés, o verdaderas las dos. Si yo expreso ahora Z, que sería la función de salida, como B AND A, es el operador de puntito. Digamos que en lógica, el producto lógico o AND es análogo a la multiplicación. Y la suma lógica u OR es análoga a la suma aritmética. Son análogas. No son lo mismo. Cuando aprendan aritmética digital y con números binarios, van a ver que hay todo un mundo. Que por ahora está... Vieron que en Hogwarts, Defensa contra las Artes Oscuras, aparece... En primer año no lo tienen, aparece en tercero. Bueno, acá es un poco lo mismo. Esas cosas tenebrosas las van a aprender recién en digitales. Pero cuando vean la maravilla de lo que es la aritmética modular, van a ver que hay otro mundo ahí afuera. Bueno, para hacer corto esto, una condición con AND es verdadera solamente cuando son verdaderas las dos. Para cualquier otro caso es falsa. ¿Por qué? Porque una salida será verdadera si son verdaderas una condición y AND la otra condición también. Antes era una condición o la otra para que sea verdadero, o una llave o la otra para que prenda. Pero acá es una y la otra, las dos al mismo tiempo. Algo que en analogía eléctrica se suele representar de esta manera. Ahora sí, con los dos interruptores en serie, uno A y otro B. Entonces ahora la única manera de que esta lamparita se prenda es si están cerradas, si son verdaderas, las dos llaves A y B al mismo tiempo. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Recuerden, A y B representan condiciones, representan lo que ustedes ponen adentro de un if. ¿Sí? O sea, condiciones simples de dos variables. ¿Sí? Por último, señalo la función NOT, que esta es monádica, afecta a una sola variable, que podría ser falso o verdadera, nada más, y la acción de Z, cuando le aplico la función NOT, se escribe así. Esto en digitales a uno le dice anegado. Esto escrito así es anegado, es decir, no A. Bueno, si algo no es falso, es verdadero. Y si algo no es verdadero, es falso. Es tan sencillo como eso. Y hay también una analogía eléctrica, pero es un poco peligrosa. Niños, por favor, no hagan esto en sus casas sin la supervisión de un adulto. Y en realidad con un adulto tampoco lo hagan.
pero este circuito podría representar a la función NOT, porque fíjense que acá la llave está abierta y la lamparita está prendida. Ahora, si yo cierro la llave, la lámpara se apaga. Pero bueno, se apaga porque estoy haciendo un flor de cortocircuito y en realidad en vez de prenderse la lámpara, lo que se prende es el circuito, ¿no? Y si esto llegan a ser 220, lo que se va a prender fuego es mi casa, así que más vale que esto no lo haga. Y si lo hago con una pila de 1,5 volts y no más de 5 segundos. Pero se entiende el concepto, ¿no? Esto desde el punto de vista eléctrico es una burrada atómica, pero entiéndanlo desde el punto de vista amable. ¿Se entendió? Sí, profe. Hay un circuito eléctrico no peligroso, pero es tan complejo que al final no ilustra nada. Bueno, por supuesto que hay muchas otras funciones lógicas, pero a nosotros nos interesan estas 3. Entonces, para usarlas, tenemos nosotros en C ahora operadores lógicos. Fíjense que le vamos agregando operadores. Empezamos con los aritméticos, ¿se acuerdan? Más, menos, por dividido y resto. Después lo de relación. Igual, distinto, mayor, igual, menor, igual. Ahora vamos a ver los lógicos. Los operadores lógicos entonces son el operador AND, el operador OR y el operador NOT. Operador o función, para el caso es lo mismo. Operador o función, para el caso es lo mismo. La función AND se implementa con el operador AND, que se escribe así, ampersand, ampersand, el dibujito que está arriba del 6. El operador OR se implementa poniendo 2 veces ese signo que es una barrita vertical que está arriba del 1, de la tecla 1, y se pone con la tecla control, perdón, con la tecla alt. El alt que está del lado derecho, el alt GR. En algunos teclados aparece dibujado así y en otros aparece dibujado así el símbolo, con un cortecito en el medio. Cuando lo doy así, me dicen, profesor, ¿por qué en algunos lados está partido? Y cuando lo dibujo partido me dicen, profesor, ¿pero por qué en mi teclado aparece derecho? Bueno, es lo mismo. Según el teclado es como va a aparecer, pero ¿saben qué? En general, en los teclados aparece partido y cuando aparece en la pantalla aparece así. Bueno, y por último, el NOT se implementa de esta forma. ¿Se entendió, chicos y chicas? Sí, profe. Entonces, vamos a resolver ahora el problema de los triángulos, pero aplicando esto que aprendimos recién para ver si podemos reducir la cantidad de preguntas. Y por última vez voy a hacer los diagramitas estos NS. Por última vez. A menos que, bueno, haya alguna cosa puntual donde valga la pena. Repito, a mí me encantan, pero lo que pasa con este tipo de diagrama es que te sirve o no te sirve. ¿Sí? Son muy visuales, algunos ven la verdad y otros no los ayudan, les complican la vida. Y hay que acostumbrarse que hay algunas cosas que son simplemente herramientas y hay que usarlas o no, según si sirven o no sirven. No todas las herramientas son para todo el mundo. Entonces a mí a veces no me gusta cuando desde un libro, cuando desde una revista, cuando desde una cátedra, se dice esto no sirve o esto recontrasirve. Mira, son herramientas. Vos proponele todo a tu estudiante y los estudiantes que deciden qué les resulta más útil y qué no. Porque no todos aprendemos de la misma manera. Algunos somos más visuales, necesitamos verlas las cosas. Otros somos más auditivos, lo que necesitamos es escucharlas. Para otros el que está desarrollado es el canal que se llama kinestésico. Necesitamos meter mano.
nos hablan o nos muestran y nada, déjame que meta mano ahí, yo aprendo rompiendo. Y bueno, ¿quién es mejor o peor? Nadie y todos. Cada uno tiene su propio mecanismo de aprehensión de conocimientos. Claro, nosotros lamentablemente tenemos un curso donde tenemos que meter a 40 estudiantes adentro y a su vez quien les toca como profesor tiene su propia manera de aprender en la que se basa su propia manera de enseñar y entonces es un poco difícil darle gusto a todos. Yo, por ejemplo, soy un poco más visual que auditivo. A mí me hablan y no entiendo nada, pero si me lo van mostrando mientras hablan lo entiendo un poco mejor. Y tiendo a hacer las cosas de esa manera. Pero al que cuando ve las cosas se marea y les gusta más que se las cuenten, capaz que me odia y piensa que soy pésimo. No sé si me explico. O sea, no hay una manera universal de aprender y no hay una manera universal de enseñar. Digo, ustedes vieron que está de moda ahora con el tema de tantas aplicaciones de libro electrónico. Vieron que ustedes pueden tener una reader y se bajan los libros en EPUB o en alguno de los formatos de libro electrónico para leerlo. Pero vieron que ya hay un formato de audiolibro, que ustedes se lo bajan y es como que escuchan un narrador que les dé el libro. A partir del texto sintetiza la voz. Bueno, yo odio eso. Si a mí alguien me trata de leer un libro, le escupo un ojo. Detesto que me cuenten un libro. Para eso quiero ver una película. Pero hay gente que le encanta. Y no leyó nunca más porque le gusta más escucharlo. Y va en el auto y pone el pendrive con el libro electrónico y va escuchando que le cuenten una novela. Y bueno, ¿quién está loco? Y no sé. Son modalidades. Cada uno tiene las suyas. Bueno, entonces, acá están las entradas de A, B y C. Y ahora yo podría, en el momento de hacer el primer if, decir, si A es igual a B y al mismo tiempo B es igual a C, decir ya que acá tengo un triángulo equilátero, ¿ven? Porque hice las dos preguntas de un saque. Entonces, si es verdadero esto y al mismo tiempo es verdadero esto, ya está, el triángulo es equilátero y no tengo nada más que decir. Sí, ¿no? Más o menos. Sí. Y ahora podría, por ejemplo, decir, miren, voy a poner la condición acá afuera porque si no acá en el triángulo me va a quedar muy apretadito. Y ahora podría decir, por ejemplo, que si A es igual a B o si B es igual a C o si C es igual a A, ¿qué tipo de triángulo tendría entonces si es verdadero todo esto? Isósceles. Isósceles. Si ya pasé por esta pregunta donde esto no se cumplió, es obvio que solamente una de estas tres va a ser verdadera. Ya sé que los tres iguales no son, pero pueden ser iguales estos dos o estos dos. O estos, o estos, o estos. Entonces es isósceles. Y si no, bueno, ahí ya tengo un triángulo escaleno. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, profe. No es la única manera de plantear las condiciones. Ustedes podrían plantear una condición que empiece resolviendo cuál es el isósceles. Yo lo hice así, bueno, porque me parece un poco más simple y para usar una de cada una, pero
En general uno tendría que tratar de resolver las posibilidades por la mayor posibilidad de que se produzcan. Pero bueno, eso no es un tema nuestro. ¿Mm? Entonces, chicos, esto es una ventaja, porque en base a los operadores lógicos, yo he disminuido la cantidad de preguntas. Resolví el mismo problema usando solamente 2 veces el if. Antes usé 4. Pero por otro lado, ahora mis condiciones son un poco más complejas. Bueno, están las dos posibilidades. Normalmente, hasta 2 o 3 condiciones está bien agruparlas adentro de un if. Yo ya más no agruparía porque el programa se empieza a tornar ilegible. Si yo pongo un if con un paréntesis gigantesco, con todo un choclo lógico de operadores, es muy difícil de seguir. Entonces, bueno, hay un punto de equilibrio entre encadenar infinitos if o hacer condiciones infinitamente largas. Que, otra vez, la práctica, la experiencia, el gusto o preferencia les irá diciendo cuál sería la mejor forma. Bueno, después, la clase que viene, hoy no vamos a ver sutilezas, pero que van a ir saliendo a lo largo de ejercicios. Podría ser que, por ejemplo, yo por el verdadero tenga que hacer algo, pero por el falso no tenga que hacer nada y que el else me quede completamente vacío. Podría darse. O que el verdadero quede completamente vacío. Pueden pasar esas cosas, pero las vamos a ir viendo la próxima a través de algún ejercicio. Bueno, esto, la codificación, voy a dejar que se las muestren Héctor y Nacho en un ratito. Y solamente, y para terminar hoy, vamos a ver de las estructuras de repetición, la estructura while, que la estructura while en diagramas NS uno la podría graficar de esta forma, poniendo acá el while con una condición, y acá está, cada uno de estos rectángulos representa una de las sentencias, instrucciones que estoy tratando de controlar cuántas veces se van a repetir. Mi idea es todo este bloque repetirlo. ¿Y cuántas veces lo voy a repetir? Bueno, no sé cuántas veces, pero sé que mientras, while en inglés quiere decir mientras la condición es verdadera, yo repito lo que está acá adentro. O sea, yo vengo de mi programa con mi flujo de información. Evalúo la condición. Si la condición es verdadera, ejecuto todas las instrucciones y vuelvo a evaluar la condición. Entonces me quedo dando vueltas, porque ejecuto y evalúo. O sea, evalúo, es verdadero, ejecuto. Evalúo, es verdadero, ejecuto. Evalúo, es verdadero, ejecuto. En algún momento la condición se va a hacer falsa. Si la condición es falsa, salgo del bucle. Bueno, esto no lo voy a diagramar en ANSI, porque en ANSI es más difícil de diagramar y para mí confunde. Y bueno, si llegan hoy a hacer algo con while los chicos, ya lo repasé de lo que les dije el otro día. Y si no, ya la clase que viene veremos while completo, si algo quedó sin ver, y for y do while. ¿Preguntas? Por ahora no. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, nada, profe. Bueno, entonces, no sé, tal vez sea conveniente hacer un descansito chiquito y ya siguen después con Héctor y Nacho, pero no sé, Nacho, ¿vas a abrir vos esta sesión como hacías el año pasado? Para mí sería más cómodo seguir acá. ¿Seguimos acá? Bueno. Sí, seguimos acá. Bueno, está bien, entonces yo dejo abierto y avísame cuando tengo que cerrar. Sí, igual la puedo cerrar yo, entiendo la acción. La puede cerrar cualquiera.
Ah, tenés razón, porque somos todos del mismo dominio. Yo la puedo cerrar tranquilamente. Ahora que lo pienso. No era como antes, que como la abría yo, si yo cerraba los echaba a todos. Ok, bueno, entonces yo ahora cierro y te dejo a vos. Bueno, si te parece, ¿sabes cuál tengo? El de los triángulos, pero el más completo. El completo completo. Ok, pero yo diría que lo hagas de a pedacitos. Bueno, Porque si haces todo junto y hay mucho bucle adentro, capaz que se marean. está bien. O sea, por ejemplo, empezá verificando si los lados son positivo o negativo. Después verificando si es realmente un triángulo. Y bueno, porque si lo haces todo de golpe, capaz que los mareas. Sí, sí, está bien. A ver, ahora O sea, ahora andá los armo. agregándole, ¿viste? Como hacíamos el año pasado. Sí, sí. ¿Tenés ese ejercicio vos, Nacho, entonces? Sí, sí, yo lo tengo hecho. Ahora lo que hago es corto unos pedazos y armo las partes más chicas. O sea, hago al revés de lo que hacemos. Y dice Bueno. que se puede correr con el Replit ese. ¿Se puede poner para que los chicos puedan correrlo o no usamos el Replit? Sí, sí, yo al final no lo usé más, Héctor, el Repli, pero si No, lo más. quieren usar, pero úsenlo, ningún problema. Bueno, no, yo no lo usé nunca todavía. Ningún problema, ¿eh? De hecho, yo en la otra facultad lo uso. A ver, Nacho, hacelo a tu forma. Lo que pasa es que me acuerdo que el año pasado lo habíamos hecho a pedacitos, ¿viste? Y si se los mandamos todo de golpe, capaz que se marean un poco, pero hacelo a tu forma. Sí. Bueno, entonces, chicos y chicas, yo ahí me despido. Nos vemos la clase que viene. Chao, Dani. Hasta luego, profe. Adiós, profe. Hasta luego, profe. Chau, chau. Chao, buenas tardes. ¿Quieren que hagamos 10, 15 minutos de pausa? Sí, perfecto. Dale. 15. Bueno, nos vemos menos cuarto, ¿les parece? Sí, Menos cuarto. listo. Ok. Menos cuarto. Bueno. Dejo de grabar yo entonces ahora y seguís grabando vos. Dale, sí.